Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recuerda Libra que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. A ver, sacaremos dos cartas del oráculo y dicen... A ver, que se vea bien con la luz. Bien. Deshonestidad, mintiendo nos separé, y veo tu versión de la historia. Parece ser que hay una persona, Libra, que es capaz de ponerse en tu lugar, cuando al parecer antes no lo hacía, ¿no? A ver, Libra, no sé si se ha visto en cámara, pero hay una carta que ha salido disparada. No sé qué carta es porque está boca abajo. Bueno, dejamos esto aquí mezclado y tenemos la carta de la torre. La torre es la carta que saltó. Y no creo que sea casualidad. La torre nos habla de rupturas, nos habla de derribar barreras, obstáculos. Pero también es cierto que es algo necesario, ¿no? Si realmente queremos construir una nueva relación, si realmente queremos construir una conexión, es necesario romper con las raíces del pasado, es necesario dar ese salto, ese paso, pasar página cuando no nos conviene. Espero que algún día me perdones y es necesario que mantengamos una distancia. Estos mensajes, una de dos, o son de tu parte, o sea, de tu voz interior, o de la persona que conecta contigo. Vale, veo la necesidad de tomar decisiones. Muchos de vosotros vais a estar tomando decisiones con respecto al amor. Sé que muchos estáis solos, ¿vale? Y pensáis que va a ser así siempre, que no hay nadie a que le intereséis, que no tenéis ninguna conexión, o cosas por el estilo. Pero dejadme deciros que estáis muy, pero que muy equivocados. Porque, de hecho, yo sé que esto puede sonar a locura para muchos de vosotros, y creedme, lo entiendo. Veo que vais a tener la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de decidir entre varios pretendientes. Dirás, ¿cómo? ¿Me estás diciendo si yo estoy solo, si yo no tengo contacto con nadie? Sí, cielo. Lo que pasa es que también he de decirte algo, y es que vayas con cautela, porque una de las personas que se te van a acercar no es lo que parece. Una de las personas que se te acerquen es más que probable que se acerque por interés, a ver qué es lo que puede sacar de ti, a ver qué es lo que puede conseguir. A menudo esto suele ser dentro del campo pasional, vamos a decir pasional para que YouTube no me dé problemas. Y realmente, a ver, si es lo que buscáis, pues oye, eso está genial. Pero de no ser así, tener cuidado, porque yo veo que en muchos casos viene una persona pues a matar el rato, que algunos de vosotros os vais, digamos, a encariñar con esa persona y que luego el resultado pues no será el que esperabais. Por lo tanto, eso lo que ocasionaría sería un malestar, un dolor, que lógicamente si podemos evitarlo pues mucho mejor, ¿verdad? Yo siento que realmente la mayoría de vosotros ahora mismo lo que es el amor estáis como un poco estancados, un poco bloqueados. Me dicen que es importante que cambiéis vuestra perspectiva al respecto, ¿no? Si tú no crees en el amor, si tú no confías en el amor, pues difícilmente puedas avanzar. Yo, por lo que estoy viendo aquí, siento que muchos de vosotros, pues realmente habéis tenido malas experiencias,
os han hecho daño y es bastante comprensible que os pongáis un poquito a la defensiva, pero si somos honestos con nosotros mismos, si andamos por la vida con una barrera, ¿no? Con un muro, pues tampoco vamos a poder conocer a nadie. Veo que se va a hacer justicia en tu vida. Aquí tenemos la carta del juicio. Una imagen cuanto menos peculiar, la verdad. No la había visto aún en este tarot. Creo que es la primera vez que me sale con este mazo. Y salió para ti, el arcano mayor del juicio. Lo que está claro, que me dice esta carta, es que por fin tu vida sentimental empieza a cobrar sentido. Es que tu vida sentimental se equilibra, ¿no? Como que conoces, conectas con la persona apropiada, con lo que el destino tiene preparado para ti. ¡Wow! Y por si fuera poco, el sol. El sol iluminando tu camino, demostrándote que no tienes nada de qué temer y que si realmente hay una persona que no te conviene, alguien que te ha hecho daño, alguien que sabes que no es para ti, me dicen que asumas que esa persona y tú no estáis hechos uno para el otro y que pases página, puesto que es lo mejor que te puede suceder. Muchos de vosotros los que estáis en pareja, realmente veo que sentís que estáis como un poco estancados, un poco bloqueados. Me dicen que hay una persona malintencionada. Probablemente haya alguien que mienta, que difame, que manipule sobre ti y tu pareja. Tener cuidado a quien escucháis, tener cuidado a quien hacéis caso, porque a veces hay personas que fingen, ¿no?, que quieren lo mejor para nosotros, que le importamos, etc., cuando realmente no es así. Hay personas que mienten, engañan y manipulan en función de sus necesidades. Así que cuidado a quien escucháis y hacer caso de vuestra intuición. Hacer caso de vuestra intuición. En algunos casos veo que tenéis una conexión con alguien del pasado. Esa persona es como que se ha manifestado aquí. He intentado dejarte un mensaje y es que ahora mismo no es vuestro momento. Ahora no es hora de regresar. Pero bien es cierto de que esta persona en el fondo quiere que se arreglen las cosas, que os perdonéis, que dejéis a un lado la negatividad, el rencor, sobre todo el rencor. Realmente, por extraño que parezca, yo siempre os recomiendo que no seáis rencorosos ni guardéis rabia a nadie por mucho daño que os haya hecho. Al contrario, agradecer a esas personas el aprendizaje de vida que os dejan. Quedaros con lo bueno, con lo positivo, puesto que eso es lo que realmente importa. Algunos de vosotros veo que vais a comunicaros con el pasado. Si es verdad, no fue una persona honesta. Hubieron mentiras, engaños y manipulaciones. Pero esta persona se ha dado cuenta que las cosas no se hicieron bien. Y por eso tratará de enmendar sus errores. Pero como siempre os digo, aquí la última palabra la tenéis vosotros. Pero mucho cuidado, porque yo veo que aquí hay alguien que no es de fiar. Y podría ser la mayoría de los casos de este pasado. Dame una última carta para Libra, por favor. Y tenemos la carta del paje de pentáculos.
lo cual me indica que llega una nueva relación, que llega una nueva conexión. Una conexión de verdad, auténtica, con cimientos, con una base establecida. Y lo más importante para la mayoría de vosotros, con futuro. Así que, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Bendiciones.